Hola, mi nombre es Jenny Lorena Villanueva Espinosa, soy estudiante del segundo semestre del programa de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Pertenezco también al curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía con código 520027. El día de hoy les voy a hablar acerca de la pedagogía crítica. En este caso voy a enfocarme en la pedagogía crítica expuesta por Paulo Freire. Para empezar, voy a comentar quién fue Paulo Freire. Él fue un pedagogo brasilero que nació en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921 y falleció en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. Este filósofo y educador publicó varios libros que han sido muy importantes y sobre todo muy aceptados por los pedagogos más importantes y por la academia. Entre ellos tenemos Concientización y Alfabetización, publicado en 1963. Tenemos también La Educación como Práctica de la Libertad, publicado en 1967. Su obra más conocida, que es La Pedagogía del Oprimido, publicada en 1968, entre muchos otros libros muy importantes e interesantes en el mundo de la pedagogía. Sus primeros estudios los hizo en una escuela privada. Sin embargo, su familia tuvo grandes problemas económicos en 1929 cuando la depresión mundial económica la golpeó, por lo cual, como otros niños de los sectores populares, sufrió el hambre y la indigencia propia del hombre oprimido. Ello influyó en sus ideas para los estudios de alfabetización en los oprimidos. Ocampo López J., 2008, Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, revista Historia de la Educación Latinoamericana, página 4. A pesar de que Freire pudo hacerse profesional y ser reconocido, es importante destacar que esa etapa de su vida lo marcó, pero él supo canalizar todo lo que vivió para argumentar su postura y ayudar a los oprimidos, y esto le da un respaldo grandísimo, el poder trabajar por una mejor educación, una mejor pedagogía desde su experiencia, conociendo la realidad que viven muchas personas, que son la gran mayoría, siendo también consciente que, aunque en su caso fue una situación que duró un periodo de tiempo, es una realidad de la que muchas personas no les es nada fácil salir, por falta de educación y sobre todo por falta de conocimiento y de pensamiento crítico. Ya entrando un poco en materia, vamos a definir la pedagogía de Paulo Freire. Una pedagogía alternativa o pedagogía crítica, con una concepción científica, humanista, que encuentra su expresión en una práctica dialógica, interpreta y analiza el proceso formativo, sus implicaciones en las tareas y la profesión docente, la escuela, el currículum, el aula de clases y sus propuestas teóricas sobre la enseñanza y la investigación. Molina Arboleda F., 2011, y ¿Qué de las pedagogías críticas? Artículo de reflexión no derivada de investigación, revista Q 5, 10, 11, enero, junio. Debemos decir también que esta pedagogía surge o nace luego de un análisis sobre el contexto y la realidad que se vive en América Latina, donde la población en su mayoría ha estado sometida a una constante opresión desde la época de la conquista, y aunque los territorios hoy en día se han independizado, la opresión pues ya no la genera la corona española, pero sí la ejercen las élites, tanto en gobierno como esa pequeña minoría que tiene el control, el poder y en gran medida mueve el timón dándole dirección al rumbo del país, y por supuesto en pro de sus propios intereses por encima del bien común. Y es una situación que no solamente ocurre en Colombia, sino que ocurre en América Latina. En Brasil también, pues es algo que vivió en su momento Paulo Freire y que pues también denunció, ¿no? Esta pedagogía tiene también pues unas características. Encontramos que tiene una concepción científica humanista. Pues bueno, como ya se mencionó, esta corriente se interesa pues en la educación, obviamente, pero es en una educación para desarrollar un pensamiento crítico y dirigido a toda la población,
sin ninguna clase de discriminación, sobre todo para los oprimidos, a fin de que puedan ser conscientes de su realidad y desde ahí puedan adquirir las herramientas para liberarse. Sostiene que la educación nunca es políticamente neutra. Esto quiere decir que la educación tiene una dimensión relacionada con la política y se evidencia cuando vemos que las élites deciden la forma y los contenidos de enseñanza de esa educación bancaria, al tiempo que se ve cuando los oprimidos logran transformar su realidad y la de su comunidad cuando tienen la capacidad de pensar críticamente y adquieren las herramientas para revolucionar y transformar. La escuela es pensada como un espacio de transformación. Debe ser un espacio cultural en el cual se fomente y se fortalezca la autotransformación del estudiante, un lugar desde el cual pueda construirse una sociedad mucho más justa. Rechaza la educación bancaria. Esta clase de pedagogía en la que el estudiante no es solo un recipiente en el que se llena con información, ni el profesor es el dueño de la información que llena ese recipiente, el estudiante. Por el contrario, propone una relación horizontal entre el educador y el docente, donde el aprendizaje se da de forma bidireccional. Análisis del entorno a través del diálogo. El docente hace un análisis del entorno y de la realidad de sus estudiantes y para poder realizar ese análisis se vale del diálogo con sus alumnos para así conocer su contexto. Promueve el pensamiento crítico. Da espacio a la duda, a las preguntas, al reconocimiento de la realidad a través de un pensamiento crítico capaz de encontrar alternativas para la mejora de esa realidad. Prevalece la dialéctica. El conocimiento no es neutro, sino que está determinado por la cultura y la sociedad, por lo que los pedagogos críticos encaminan su labor a mostrar las diferencias y sobre todo la exclusión educativa y cultural existente, así como las repercusiones que tienen en los procesos formativos. Bueno, esta pedagogía tiene unos roles, al tener pues unos actores definidos que son los estudiantes y los docentes. Dentro de los roles del docente tenemos que este debe ser intelectual, debe ser una persona preparada para ejercer su labor, debe ser crítico, reflexivo, debe tener habilidades pedagógicas que le ayuden a contribuir al cambio de conciencia en sus estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan conocer sus realidades y puedan verlas desde una perspectiva mucho más crítica. Es un mediador entre el conocimiento y los estudiantes. No es la fuente del conocimiento ni es quien llena los recipientes, sino que tiene una función mediadora. Es activo, entonces es aquel docente que se preocupa por sus estudiantes, que habla con ellos y que los encamina o los ayuda a que puedan cambiar su situación, sus realidades. Los estudiantes deben ser críticos, activos, creativos, adquieren habilidades transformadoras, son reflexivos también. Bueno, esta pedagogía tiene una estrategia principal. El estudiante no solo aprende a leer y a escribir, sino que aprende a leer su contexto y realidad, a entenderlo y apropiarse de él para transformarlo. Para ello, primero que todo, el docente debe hacer un reconocimiento de ese contexto, valiéndose del diálogo con los estudiantes, descubre con qué palabras están familiarizados y se relacionan con su cultura, seleccionando aquellas que tienen un mayor significado. Esas son las palabras generadoras, de las cuales puede generarse otras, al tiempo que hay espacio a la participación y al debate. De esta manera el estudiante comprende de forma crítica sus realidades y participa de manera activa en su proceso de aprendizaje, lo que hace que éste se ejecute de manera bidireccional, donde aprende el estudiante pero también aprende el docente. Estas palabras generadoras, como ya se mencionó, son palabras que el estudiante conoce y a partir de ellas se pueden conocer otras palabras y sus conceptos. Se puede hacer, por ejemplo, mediante la descomposición de las palabras por sílabas y luego se combinan
con sílabas o con otras sílabas y se construyen nuevas palabras. El que exista una participación activa por parte del estudiante da espacio a la pregunta, a la búsqueda de argumentos, a ir un poco más allá, a no dar por sentado lo que el maestro dice porque es así y es correcto, sino que fomenta esa comprensión profunda desde la aplicación a su realidad, el análisis, para tener otra perspectiva de su contexto y encontrar maneras de cambiar para mejorar. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video y les haya quedado claro en qué consiste la pedagogía crítica de Paulo Freire. Muchísimas gracias.